Hola, bienvenidos a este nuevo video donde abordaremos el tema de la fotosíntesis. Los presentadores invitados son Tania Cruz, Oscar López, Soledad Vega, Jorge Hernández y Brian Carrillo. En la fotosíntesis, las plantas, algas y cianobacterias utilizan la energía solar para oxidar moléculas de agua, lo que resulta en la liberación de oxígeno. Igualmente, utilizan la energía para reducir el dióxido de carbono formando grandes compuestos de carbono, especialmente azúcares. El mecanismo por medio del cual se emplea la energía luminosa para transformar el dióxido de carbono y H2O en azúcares consta de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, o también llamada ciclo de Calvin. Las reacciones luminosas que se originan en el interior de las membranas tilacoides son parte de la fotosíntesis, ya que estas son las encargadas de tomar energía luminosa. Se benefician de la energía luminosa y del agua con el fin de generar energía química en forma de ATP y NADPH y liberan un oxígeno como subproducto. El ciclo de Calvin sintetiza azúcares de 3 carbonos simples utilizando el ATP y el NADPH provenientes de las reacciones luminosas y del dióxido de carbono que están presentes en el aire. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma, zona que rodea las tilacoides. En el cloroplasto, la energía de la luz se convierte en energía química mediante dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En el fotosistema 2 se encuentra una molécula de clorofila A en el centro de reacción conocida como P680, en donde la P se refiere al pigmento y el número indica que tal molécula captura mejor la luz a una longitud de onda de 680 nanómetros. En el fotosistema 1, la molécula de clorofila A del centro de reacción se conoce como P700, ya que a esta longitud de onda, 700 nanómetros, absorbe mejor la luz. Ambos sistemas se conectan por una cadena transportadora de electrones, compuesta por una molécula de plastoquinona, el complejo citocromo B6F y la plastocianina. Cuando la luz solar incide en el fotosistema 2, excita a los electrones del P680 y los libera. Esos electrones se reemplazan por los de la fotólisis del agua, proceso mediante el cual el agua se divide en electrones, protones y oxígeno. Esos electrones llegan a la plastoquinona, que al reducirse se convierte en plastihidroquinona. La plastihidroquinona transporta los electrones al complejo citocromo B6F, el cual utiliza una porción de esa energía para bombear protones al interior del lumen, produciendo así un gradiente de concentración. Los electrones continúan su recorrido a la plastocianina, la cual los transporta al fotosistema 1. Una vez ahí, la luz excita a los electrones del fotosistema 1 por medio de la ferredoxina y la enzima ferredoxina NADP reductasa. Los electrones reducen el NADP a NADPH, que será usado en el ciclo de Calvin-Benson. Mientras tanto, los protones que se acumularon en el lumen vuelven al estroma a través de la ATP sintasa. Ese flujo de protones promueve la producción de ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. El ciclo de Calvin-Benson, también llamado como fase oscura o reacciones del carbono, fue descubierto en 1950 por el científico Melvin Calvin y le valió el Premio Nobel de Química en 1961. Este ciclo describe la entrada del CO2 y agua del entorno para convertirlo en azúcares. Se describe en tres fases importantes: la carboxilación, la reducción y la regeneración. Carboxilación. En esta etapa se da la entrada de 3 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. El dióxido de carbono está destinado a unirse a la molécula conocida como ribulosa 1,5-difosfato, de las cuales son 3 moléculas. La unión de estas dos moléculas está catalizada por la enzima rubisco, una enzima del cloroplasto. Cabe recalcar que esta enzima también tiene actividad oxigenasa, por lo que el oxígeno compite con el dióxido de carbono por unirse a la RUB, lo cual le puede limitar en la fijación de carbono. El dióxido de carbono se une al carbono 2 de la ribulosa 1,5-difosfato, más la unión de la enzima, pero esta unión es algo inestable hasta que se hidroliza
hidrolizan y logran formar dos moléculas producto más estables de 3-fosfoglicerato. En total se obtienen 6 moléculas finales de 3-fosfoglicerato. Reducción. En esta etapa se utilizan dos tipos de moléculas producidas durante la fase luminosa, NADPH y ATP. El 3-fosfoglicerato sufre dos modificaciones en esta etapa. La primera ocurre por la enzima 3-fosfoglicerato quinasa, usando ATP para fosforilarlo y formar el 1,3-difosfoglicerato. Después es reducido a gliceraldehído 3-fosfato usando el NADPH. De esta reacción se encarga la NADP-gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Regeneración. En esta última etapa consiste en la regeneración del aceptor de CO2, la ribulosa 1,5-difosfato. Y es una etapa muy larga, así que resumidamente de las 6 moléculas producidas de gliceraldehído 3-fosfato, 5 de ellas son mantenidas para este paso, mientras que la sobrante sigue otras rutas metabólicas para convertirse en otro azúcar. Cada una de las moléculas de gliceraldehído tiene 3 carbonos en su estructura, mientras que cada ribulosa requiere de 5, por lo que la multiplicación para formar 3 ribulosas es de 3 por 5. Existen 3 tipos principales de plantas según cómo capturan el dióxido de carbono durante la fotosíntesis: C3, C4 y CAM. Cada grupo desarrolla un mecanismo distinto para adaptarse a su ambiente y aprovechar mejor la energía del sol. En primer lugar, las plantas C3, que representan el 85% de todas las especies vegetales y son las más comunes. Algunos ejemplos son el arroz, la calabaza y el trigo. Su nombre se debe a que el primer compuesto que forman al fijar el CO2 es el ácido 3-fosfoglicérico con 3 carbonos. Este proceso lo realiza la enzima rubisco dentro del ciclo de Calvin, en las células del mesófilo. Estas plantas se desarrollan mejor en climas templados y húmedos, pero su eficiencia disminuye en condiciones de calor o sequía debido a la fotorrespiración, un proceso que desperdicia energía. Por otro lado, las plantas C4, que constituyen alrededor del 5% de las especies, como el maíz, la caña de azúcar y los pastos tropicales, poseen un sistema más eficiente. En ellas, el CO2 se fija primero en un compuesto de 4 carbonos, llamado oxoacetato, gracias a la enzima PEG. Finalmente, las plantas CAM, que representan aproximadamente el 10% de las especies, como las suculentas, el agave y los cactus. Estas plantas siguen una estrategia diferente, abren sus estomas durante la noche para captar el CO2 y lo almacenan en forma de ácido málico dentro de las vacuolas. Durante el día mantienen los estomas cerrados para evitar la pérdida de agua y usan el CO2 almacenando en el ciclo de Calvin. Gracias a esto logran sobrevivir en ambientes áridos o desérticos, aprovechando al máximo la humedad. Biosíntesis y degradación del almidón. El almidón es una reserva de energía muy importante en las plantas que se forma principalmente dentro de los cloroplastos y amiloplastos. Su síntesis comienza con productos del ciclo Calvin, como el gliceraldehído 3-fosfato, que se convierte en glucosa 1-fosfato y luego en ADP-glucosa. Gracias a enzimas como la ADP-glucosa pirofosforilasa, la síntesis de almidón y la enzima ramificadora de almidón se forman cadenas de amilosa y amilopectina que juntas constituyen el gránulo de almidón. Este proceso ocurre durante el día, cuando hay luz solar y la planta produce energía mediante la fotosíntesis. En cambio, durante la noche, cuando no hay luz, la planta degrada el almidón mediante enzimas como las amilasas, liberando glucosa y maltosa para mantener su respiración celular. Así, el almidón funciona como reserva energética, mientras que la sacarosa importa la energía a otras partes de la planta, permitiendo su crecimiento, desarrollo y adaptación. Y así es como las plantas hacen magia verde. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de compartir, dar like y suscríbete. Adiós.